seamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada tuya. Muy bien, damos gracias a Dios entonces por todo esto. Vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios, el mensaje de Dios en esta noche. El pasaje que vamos a tomar y a leer y a tomar de allí la enseñanza, y vamos a recibir lo que Dios quiere enseñarnos y repasar en esta noche, está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, de los versículos 22 al 25. Bueno, Lucas fue uno de aquellos que fueron discípulos del Señor. Él fue médico, un profesional, una persona que también se preparó y creció en la vida espiritual, y luego fue utilizado por el Espíritu Santo para dejar un registro escrito de lo que fue un poco la vida y el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. No solo esto, no solo escribió este Evangelio, precisamente el Evangelio de Lucas, también escribió el libro de los Hechos como una continuidad histórica de lo que ocurrió inmediatamente después de la ascensión de Jesús a los cielos nuevamente y de la venida del Espíritu Santo. Pero Lucas en su Evangelio cuenta esta situación, esta experiencia que se aconteció en la vida y en el ministerio de Jesús junto a sus discípulos, y de allí entonces vamos a aplicar alguna enseñanza en nuestra vida hoy. La Biblia dice en este pasaje que aconteció un día que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados ellos, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Lo que queremos destacar en esta noche de este pasaje es esta expresión de Jesús, toda vez que fue requerido por los discípulos en esa situación que se había presentado. Él estaba cansado, había estado ministrando y se había dormido en la barca mientras iban a la otra orilla, y allí se despierta esta adversidad, esta tormenta por la cual ellos temen un poco y se dirigen a él inmediatamente para despertarlo y decirle: despertate porque estamos en peligro, hace algo. Pero una vez que Jesús hubo con toda autoridad, porque toda autoridad es dada a nuestro Señor Jesucristo, con esa autoridad ordenó a los vientos y a la tormenta y a las aguas cesar y calmarse para volver la bonanza y la paz a los corazones de los discípulos que se sentían en peligro. Él se dirigió a ellos y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y hoy el mensaje trata de esto. ¿Dónde está tu fe? Bueno, hoy en día todavía hay muchas personas que podrían sostener que son personas de fe, hombres o mujeres de fe. Bueno, dígame, ¿dónde está su fe? Bueno, yo creo en Dios. Bueno, ¿podría decirme algo más acerca de dónde está su fe? Porque la fe, en realidad, la fe que la Biblia enseña que nosotros debemos tener, que las personas deben tener, va mucho más allá de adherirse a un credo, de sostener ciertas creencias. La fe es mucho más viva, una fe es dinámica, una fe que nos mueve a la acción, que conmueve nuestra vida. Esa es la fe a la cual la Biblia se refiere y la llama una fe genuina, ¿no es cierto? Una fe vital. Por eso hoy podremos decir: ¿dónde está tu fe? Y vamos a marcar 4 aspectos solamente en los cuales la fe queda caracterizada.
en donde se puede dar evidencia de la fe que efectivamente tenemos. Bueno, muchas personas dicen tener fe en que el país va a estar mejor. Tenemos fe en que el mundo va a encontrar paz. Tenemos fe en que tal o cual equipo gane o no. O qué sé yo. Bueno, la gente tiene fe en eso, en esas cosas. ¿Qué implica? Implica nada más que un deseo. Pero no es seguro, no es cierto. Bueno, y quizás pase, es mi deseo, no sé si pasará o no. Pero entonces las personas en general confunden la fe con eso, ¿no es cierto? Solo el deseo, aunque es un deseo en medio de la incertidumbre o la inseguridad, si eso se va a alcanzar o no. La fe está caracterizada en la Biblia como algo que es certero, algo que es cierto, algo que trae seguridad a la vida. Porque no está puesta en los aconteceres y avatares de la vida, del mundo, de la naturaleza, de las circunstancias, del rumbo económico, de las políticas que se aplican. La fe en realidad no depende de nada de eso, porque no está puesta, al menos la fe del creyente, no está puesta en ninguna cosa, no está puesta en ninguna persona, sino que está puesta en una persona terrenal, sino que está puesta en Dios. Así que por eso nos trae seguridad. ¿Por qué? Porque Dios es seguro, porque Dios es confiable, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia, entonces es una fuente de seguridad para nuestra fe. Toda persona que pone su fe en Dios, desde este punto de vista, efectivamente haya seguridad para su vida. Entonces puede tener certezas, puede tener convicciones que le sostienen a lo largo de toda la vida. Bueno, ¿dónde está tu fe? Vamos a marcar esas 4 características de una fe genuina, una fe bíblica para llamarlo de alguna manera. Una de ellas es que la fe es requerida para abrazar las promesas de Dios, para abrazar los planes de Dios, para abrazar los propósitos de Dios. Hace falta fe, y la fe en ese caso es el consentir con aquello que Dios me está proponiendo. En este pasaje, para tomarlo solo como ejemplo, Él les dijo, vamos a la otra orilla, subamos a la barca y vamos a la otra orilla. Ese era el plan, era el propósito, era la promesa de Dios, vamos a llegar a la otra orilla. Y ellos adhirieron, ¿por qué? Y porque efectivamente subieron a la barca y comenzaron a dirigir la barca hacia la otra orilla. Si no hubiese habido fe, si no hubiesen creído en Él, pues entonces se hubiesen quedado abajo y no hubiesen ido para allí. Así que en primer lugar, la fe es necesaria para abrazar las promesas, para tomar las promesas, el propósito y los planes de Dios para nuestra vida y para cada uno de los aspectos de nuestra vida. Bueno, efectivamente la Biblia dice en Hebreos 6:12, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Cómo puedo hacer para experimentar las promesas de Dios sobre mi vida, para abrazar las promesas de Dios en mi vida? Es a través de la fe. Es lo que me da seguridad. Es aquello que hace que yo pueda esperar pacientemente porque sé que las promesas de Dios se cumplen. Los sí de Dios son sí y los no de Dios son no. Y todo lo que Él ha dicho se cumple. Y yo puedo esperarlo con toda confianza y luego recibir el cumplimiento de cada una de esas promesas. Dios revela sus planes, pero debemos creerlos. ¿Cuántas veces seguramente Dios me ha estado diciendo, mirá, te quiero revelar estos planes, lo que estoy dispuesto a hacer en el próximo tiempo en tu vida. Esto es lo que quiero hacer en tu matrimonio, esto es lo que quiero hacer respecto a tu trabajo, te quiero prosperar de esta manera. Tengo planeado cambiarte de trabajo para que tengas un trabajo mejor pago y que te dé más tiempo para que vos lo dediques a mí y me sirvas, porque yo veo que hay en tu corazón el deseo de servirme. Y entonces Dios me revela planes. Y tengo planes para tu familia, y tengo planes para tu ministerio, y tengo planes para tu vocación y tus estudios, tu profesión. Claro. Primero debiera saber escuchar los planes que Dios tiene para mi vida y sus propósitos. Pero luego, una vez que Él me los reveló, por la fe yo los abrazo. ¿Cuántas veces Él me habrá revelado planes? Y porque yo no he tenido la fe en Él no pudo hacer mucho más. No los alcancé por completo, no los alcancé en plenitud.
por lo cual la fe te es necesaria para que Dios vaya cumpliendo todos sus propósitos en vos. Los planes de Dios, lo que Él revela para tu vida, son planes maravillosos, son extraordinarios, son impresionantes y son siempre para tu bendición, son tu herencia. ¿Conoces los planes de Dios para tu vida? Y si los conoces, ¿los crees? ¿Dónde está tu fe al momento en que Dios te dice, mirá, vamos juntos, me propongo esto, voy a derramar esto, te voy a dar esta unción especial, fresca? ¿Y yo dónde estoy? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está nuestra fe? Es bueno recordar en este punto que nuestra fe no está fundamentada y no está basada en lo que nosotros podemos hacer. No se trata, eso no es fe hasta donde yo puedo hacer. Sería muy pequeña mi fe, no alcanzaría para nada si se tratara de lo que yo pudiera hacer. No es en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios promete hacer. Nuestra fe no está basada en nuestra propia sabiduría, sino en la omnisciencia de Dios, que es su perfecta sabiduría. Si se tratara de mi sabiduría, es muy limitada, es escasa. Por eso no está basada mi fe en mi propia sabiduría, sino en la sabiduría perfecta de mi Dios. Tampoco está mi fe basada y nuestra fe en la capacidad o poder que tenemos, sino en la omnipotencia de Dios. ¿Cuánto puedo hacer? Limitado. Pero las cosas grandes, las cosas importantes, las cosas trascendentes, las cosas impresionantes vienen de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Aquel que lo sabe todo, y Él quiere bendecirte con esa bendición. Él tiene esa herencia preparada, no para la eternidad. Ahora quiere que vos heredes esa promesa, que lleves a cabo ese propósito, que des lugar al cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Él tiene planes, hay que tomarlos, hay que creerlos, hay que pedirle que te los revele si no lo sabías. Y si no, hay que plantarse en oración antes de esperar que Él nos hable. Señor, necesito tu ayuda para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, para mi trabajo. Señor, bendecime, yo quiero un trabajo distinto. Quiero crecer. Y no quiero que me ocupe los domingos. Y entonces Él va a revelar los planes y te va a bendecir, por lo cual hay que creerlos. Y va a haber que tomar decisiones. Y alguna otra cosa que vamos a ver de aquí en más. Por lo cual la fe en Dios, la fe en sus promesas, en sus planes, en sus propósitos, siempre es honrada y tiene cumplimiento. No por nuestro mérito, sino porque Él es fiel. Él es confiable. Y por eso nuestra fe puede estar segura. Bueno, una vez Dios llegó a una persona. Estaba en una buena posición, muy cómoda, disfrutando la vida, una familia, una buena casa, un terreno. Bueno, bien, tranquilo. Pero Dios llegó a su vida para revelarle planes. Y usted diría, ¿y a qué más podría aspirar una persona si ya tenía todo? A mucho más que eso. ¿Qué valor tiene lo material? Bueno, frente a las cosas de Dios, estas comienzan a tener mucho menos valor y se dimensionan más otro tipo de cosas. Y esta persona reaccionó de esta manera. Dios le reveló planes a Abraham. Le dijo, mira, tengo planes para vos. Yo voy a tomarte a vos y voy a tomar a tu familia, y a través de vos y tu familia voy a querer bendecir a todas las familias de la tierra. Y tu descendencia será numerosísima, incontable. Pero tenés que irte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Bueno, ¿dónde está la fe de Abraham? Estaba allí porque él se aferró, abrazó por la fe esa promesa y le creyó a Dios. ¿Se da cuenta la similitud con el pasar de esta orilla a la otra orilla de los discípulos, ¿no es cierto? Se da cuenta que es lo mismo. Revela plan, revela propósitos.
Dios quería llevar a Abraham de este lugar a este otro lugar, de este estado a este otro estado, para lo cual se requiere fe para abrazar el plan de Dios. En segundo lugar, la fe guía tu vida por el camino correcto y te ayuda a tomar decisiones sabias. Para esto hace falta obediencia. La fe guía tu vida por el camino correcto. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que debía dejar atrás lo que había que dejar atrás, su tierra y su familia, e ir al lugar que Dios le iba a mostrar. Toda vez o cada vez que Dios revela los planes y los propósitos para nuestra vida, en cualquier aspecto de nuestra vida, va a haber que dejar algo atrás. Me voy a tener que despojar de algo. Voy a tener que soltar algo, voy a tener que estar dispuesto a ello, voy a tener que salir de este trabajo si quiero que Dios me lleve al trabajo nuevo y de mayor bendición. Voy a tener que salir de este hábito de pensamiento para adquirir un nuevo hábito de pensamiento sano. Voy a tener que salir de este tiempo y de esta tierra de aflicción o de sufrimiento para mí, para mi matrimonio, mi familia, y salir y traer aquí mi vida y mi matrimonio y mi familia a la tierra que Dios me quiere dar. Yo quiero heredar la bendición que Dios tiene para mí, para mi matrimonio y mi familia. La quiero vivir, la quiero experimentar. Ese es el plan que Dios tiene, lo tenés que abrazar por la fe. Y luego tenés que estar dispuesto a ir dejando cosas atrás. No, para que yo me quiero llevar de acá. No te lleves nada de ahí. Tomá solo lo que Dios te dijo y lo demás hay que dejarlo atrás. Él le dijo a Abraham, tomá a tu familia. No, pero tengo acá un sobrinito que no sabe cómo me encanta, juego con él. Tomá solo a tu familia y el resto lo tenés que dejar. Así que Dios te va a indicar claramente qué tenés que tomar y qué no. Qué te tenés que despojar, qué tenés que dejar atrás, de dónde tenés que salir. Vas a tener que dejar a alguno de tus amigos porque yo los considero amigos, pero no son amigos, porque no me ayudan a bien, porque me guían por donde ellos van y ese camino es de perdición. Bueno, si quieres otra cosa para tu vida, hay que cambiar y hay que dejarla atrás. Si quieres cumplimiento del plan de Dios, si quieres recibir herencia bendita de Dios, hay que estar dispuesto a dejar cosas atrás. A veces hay que dejar atrás pensamientos, a veces son obsesivos, o pensamientos de mal, o pensamientos que nos enredan, que nos atan. Hay que dejar atrás hábitos, hay que dejar atrás relaciones, hay que dejar atrás actitudes, comportamientos, valores. Y es necesario para alcanzar la promesa, para alcanzar la herencia, para recibir la porción que Dios ha preparado para que vos alcances la bendición que Dios quiere darte en cada momento, como Abraham. Si él no hubiese salido, si él no hubiese dejado atrás, si él no se hubiese despojado, si no hubiese cambiado su mentalidad, sus pensamientos, su corazón, se puso en la mejor manera para ir en pos del cumplimiento del plan de Dios para su vida. Eso requería fe. La Biblia dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, habiéndosele revelado el plan de Dios para su vida y su familia, obedeció. Por la fe, obedeció para salir de este lugar al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Pero qué extraordinaria la fe. Qué extraordinaria y cómo Dios honra la fe. Y eso es fe. Que aunque vos no veas a dónde Dios te está llevando, vos tenés absoluta confianza en Él, en lo que Él te dijo. Aunque vos no entiendas, tu fe es más fuerte y es mayor. Porque Dios lo sabe todo y es perfecto en sabiduría y no yo. Así que mi fe está más allá de si yo veo, entiendo, comprendo. Y por eso permanece mi fe en Él. Esa es la fe que honra el Señor. De hecho, la Biblia dice que es la fe, la convicción de lo que no se ve. Ese tipo de fe necesitamos. Esa es la fe que necesita la gente. Y la gente que dice,
No, yo si veo, creo. Y la Biblia dice otra cosa, si vos crees, vas a poder ver. Si vos crees, lo vas a ver. Dios te desafía y te dice, tengo esto para vos. Si vos podés creerlo, abrazarlo y por obediencia hacer lo que hay que hacer, lo vas a ver cumplido en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en donde sea y en lo que sea también. Por la fe obedeció, sin tener absoluta conciencia de a dónde iba, sin poder darse cuenta todavía de la magnitud de la bendición de Dios para con él y su familia, sin alcanzar a ver con claridad. Él obedeció por fe. Esto es lo que nosotros estamos desafiados a levantar, una fe que obedece a Dios aunque todavía no tengamos todos los detalles. Por lo cual, aunque no veas, aunque no entiendas y aunque no sientas, no lo siento, aunque no lo sientas, cree, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Él te está revelando verdad. Él te está revelando lo que está en su corazón. Él te está revelando lo que quiere efectivamente llevar a cabo en tu vida. Créele a Él porque Él es fiel. Una vez que lo creas, lo vas a empezar a ver, lo vas a empezar a sentir, lo vas a empezar a entender y siempre va a estar mucho más allá en magnitud de lo que vos podrías haberlo considerado. En tercer lugar, la fe es probada para ser fortalecida y para ser refinada como el oro, dice la Biblia también. Efectivamente, por la misma fe, cuando Abraham fue probado, se fortaleció en la fe y de esa manera siguió agradando a Dios. Así que Dios revela los planes, me invita a dar pasos de fe también y a salir, a ir, aunque yo no vea, seguirlo a Él, seguir su indicación, porque estoy encaminado a la bendición, a la tierra de la promesa, a alcanzar la herencia, la porción que Él preparó, pero en el camino comienzan las pruebas de la fe también. Pero esas pruebas están destinadas a fortalecer aún más tu fe, a refinarla, como dice aquí, oro. ¿Qué pasó con Abraham? Bueno, fue probado. Dios le dijo, no, vení para acá. ¿Dónde está tu hijo Isaac? No, este por el cual pedí, me lo diste, estoy contentísimo, estamos disfrutando de eso. Ofrécelo a mí. Sacrificalo a mí. Una prueba. Una prueba. Dios ya se había revelado a Abraham como proveedor. Y Abraham tuvo fe en Dios y supo que Dios era proveedor y que Él iba a proveer cordero para el sacrificio. No obstante, se condujo con su hijo para ofrecerlo en sacrificio hasta el último momento, en el cual obviamente Dios aparece nuevamente y le revela, aquí he provisto cordero para el sacrificio. No será tu hijo Isaac. Es una prueba de fe. ¿Para qué? Para que la fe de Abraham se viera todavía mucho más fortalecida y comenzara a refinarse. Para que la fe no sea una fe débil, una fe volátil, una fe que está expuesta a las circunstancias, si son favorables o no. No, una fe cierta, profunda, segura, arraigada firmemente en la fidelidad de Dios. Y Dios te reveló y nos revela permanentemente que Él te cuida. Si tenemos fe en Él, entonces no tenemos que tener temor frente a ninguna circunstancia difícil que nos toque pasar. Él dijo, yo te consuelo, yo te fortalezco, yo te sostengo. Cuando creemos en eso, en Él, entonces no tenemos que sentirnos desamparados y desahuciados y abandonados por Dios cuando pasamos los tiempos de aflicción y de adversidad. Y así con cualquier otro aspecto. Él ha prometido todo, sostenernos, proveer a todas nuestras necesidades,
ser nuestro escudo, nuestro refugio, llevarnos de victoria en victoria, por lo cual si creemos en Él, no hay necesidad de sentirnos como desorientados en esta vida. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La fe le decía a Abraham, Dios me prometió este hijo y ahora me lo pide, pero Dios es poderoso, que aunque mi hijo lo tuviera que entregar en sacrificio, su palabra se cumpliría y su promesa también, por lo cual Él lo resucitaría para dar cumplimiento a su promesa y a su propósito. Adversidades, problemas, conflictos. El apóstol Juan escribe su primera carta y dice, esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, nuestra fe. Allí hay victoria, por eso es probada, por eso es refinada, por eso es fortalecida. No reneguemos cuando estamos en una prueba, en una adversidad, pero sepamos que la fe puede ser el recurso que nos lleve a la victoria y al triunfo en cada una de esas circunstancias. Porque la fe está apelando a la fidelidad de Dios y Él es fiel. Y esa fe siempre es honrada con respuesta efectiva y concreta sobre la vida de aquel que está poniendo su fe en Él. Por último, la fe es demostrada por las buenas obras. La fe siempre es preexistente a las buenas obras. La fe precede a las buenas obras. La fe da lugar a las buenas obras. La fe se canaliza a través de las buenas obras. Por ello, las buenas obras son el resultado de una fe genuina que ya existe. Son el fruto visible de una realidad interior invisible. Yo puse mi fe en Dios, por eso, ¿dónde está tu fe? Bueno, eso podría ser algo invisible, pero la fe queda expresada y se hace visible en las buenas obras. Así que la fe es demostrada, es evidenciada por las buenas obras. Por eso dice la Biblia que la fe sin las obras está muerta. La fe genuina es mucho más que consentir intelectual. La fe genuina en Cristo da lugar a un estilo de vida característico, a un comportamiento único y definido. Si vos pusiste verdaderamente tu fe en Cristo, tu vida debe reflejar esa realidad y debe ser de un estilo característico, único y distintivo, diferente a todo lo demás. ¿Cómo podemos manifestar brevemente las obras de nuestra fe? Número 1, sirviendo a las necesidades del prójimo. No hay mejor manera de expresar que realmente nuestra confianza está puesta en Dios que satisfacer las necesidades del prójimo. La Biblia dice eso, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo puede haber amor en alguien que dice que lo tiene hacia Dios y sin embargo no abre su corazón frente a alguien que está en necesidad? ¿Cómo puede uno decir que tiene fe en Dios y cerrar su corazón frente a alguien que necesita ayuda? La Biblia está marcando esta singularidad, ¿no es cierto? Que la fe genuina y verdadera en Dios se expresa a través de buenas obras hacia el prójimo. En segundo lugar, dando testimonio de aquel en quien pusimos nuestra fe. La fe genuina se comparte verbal y públicamente. La fe genuina, aquel que puso su fe en Dios, esto luego se expresa verbal y públicamente. La fe no es algo que solo se vive privadamente o secretamente. La fe se da a conocer, se publican las alabanzas de aquel en quien yo puse mi fe. Lo doy a conocer sus maravillas, doy a conocer su fidelidad a los demás.
lo hago verbal y públicamente. La Biblia le llama a esto el dar testimonio de nuestro Dios. No es solo vivir en la comodidad de la bendición de Dios, bajo su amparo, y nunca hablarle nada a nadie acerca de este Dios. Todos estamos llamados a compartir nuestra fe y hacerlo sobre todo con aquellos que no tienen esa fe, por lo cual no tienen esa seguridad, no están bajo el plan de Dios, no saben qué herencia alcanzar, siguen enredados en este tiempo, en esta tierra, en estas cosas, sin conocer ni oír de este Dios que les está ofreciendo esta bendición. Así que tenés que compartir tu fe, tenés que hacerlo públicamente, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, en la facu, en la escuela, en la calle, hay que hacerlo. Eso es una evidencia de una fe genuina en Cristo Jesús. La palabra de fe y salvación de esta manera es sembrada en otros para que crean en Jesucristo el Señor. El libro de Romanos dice en el capítulo 10, esta es la palabra de fe que predicamos. Palabra de fe que predicamos, de la cual damos testimonio públicamente. ¿Cuál es? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En tercer y último lugar, la fe se expresa a través de las buenas obras, no solo sirviendo las necesidades del prójimo, no solo dando testimonio público y verbal, también lo hacemos a través de una vida de alabanza y de adoración, de un espíritu dispuesto a alabar y adorar a nuestro Dios tan bueno y tan fiel. Le exaltamos, lo engrandecemos, lo glorificamos por la fe. ¿Por qué? Porque creemos en Él, porque sabemos de su fidelidad, porque creemos en sus promesas, porque cuando Él dice voy a sanar, hay sanidad. Cuando Él dice voy a bendecir, hay bendición. Creemos en ello y por eso le exaltamos, lo glorificamos. No estamos solo haciendo un ejercicio de canto y ver si aprendemos a cantar mejor. Le estamos expresando a Dios lo que hay en nuestro corazón, que es confianza. Confiamos en vos, Señor. Por supuesto, pueden pasar cosas, qué sé yo, pero sabés, confiamos en vos. Si vos sos todopoderoso, confiamos en tus palabras, nos dijiste tantas cosas, creemos en todas y en cada una de ellas. Por eso mi vida está firme. No estoy como los discípulos en la barca con la tormenta, bamboleándose, con miedo, ¿qué pasa? ¿A dónde salimos corriendo? No, el cristiano que puso su fe verdaderamente en Dios y con estas características, entonces está firme. ¿Por qué? Y porque pusiste tu fe en aquel que te sostiene en todo tiempo y en todo momento. Pusiste tu fe en aquel que es tu amparo, tu fortaleza. Pusiste tu fe en aquel que dijo, yo te voy a llenar tu corazón de paz. No temas si yo estoy con vos, está todo bien, tengo todo bajo control. Es aquel que dijo, yo te voy a proveer a todas tus necesidades, no te va a faltar nada. Me quedé sin trabajo, no sé qué hago. ¿Cómo no sé qué hago? Seguí confiando en Dios, porque Él prometió darte en abundancia y que nunca te iba a faltar nada. Es una prueba de fe a lo mejor. Por lo cual, en el cristiano que tiene esta fe, no hay desesperación. Hay aferrarse cada vez más a nuestro Dios y a su fidelidad y a guardar en Él con toda confianza la respuesta a esa fe. Así que le exaltamos, lo adoramos, le alabamos porque creemos verdaderamente que Él es bueno, que Él es fiel, que es misericordioso. Lo exaltamos porque creemos verdaderamente que nos ama. Exaltalo con fe, creyendo verdaderamente que Él te ama, también a vos, te cuida y te provee. La fe, en definitiva, es la que dice aleluya, que significa gloria a Dios. Le damos gloria a Él, le damos gloria a Él, le damos gracias a Él y lo reconocemos a Él. Por eso, la alabanza siempre surge de un corazón confiado, que dice, no temeré lo que me pueda pasar, no temeré. Mi vida está en manos del Todopoderoso, no temeré. Él dijo, yo creo, no temeré. Yo conduzco mi vida de esta manera, yo quiero heredar la porción, yo quiero tener la bendición, yo quiero recibir la herencia, yo quiero alcanzar los propósitos de Dios para mi vida.
los creo, Él me los reveló, los creo. Y si no se los pido, Señor, por favor, ayúdame en esto, yo quiero cambiar aquello. Señor, quiero poner bajo tu soberanía mi vida, mi trabajo, todo está dedicado a ti, Señor. Así que por la fe podrás avanzar, por la fe podrás experimentar mucho más de este Dios todopoderoso. Pero la fe es necesaria, la fe agrada a Dios, tanto que Él entonces se manifiesta de tantas y tan poderosas maneras, siempre para bendecir tu vida. ¿Dónde está tu fe? Bueno, debe estar expresada en tu vida de testimonio, en tu vida de servicio a los demás, en tu participación en la vida de la iglesia, de los ministerios de la iglesia. Debe estar puesta en tus actitudes y tu comportamiento ante las adversidades. En todo ello demuestra tu fe. La fe es algo que se demuestra en los hechos. Así que en todos y en cada uno de tus días vaya ocurriendo de esta manera. Y oremos cada uno de nosotros. Señor, yo quiero ser una persona de fe. Señor, yo quiero crecer en la fe. Quiero tener esa fe que haga que me sienta seguro siempre, que me sienta firme, sólido. No porque confíe en mi capacidad, poder, sino porque confío en vos, en tu poder, en tus palabras, en tu promesa, en que sos bueno, en que me amás, en que deseas lo mejor para mí. Yo creo todo eso, Señor. Así que lo quiero recibir en plenitud. Y luego compartilo con otros también. El Señor te bendiga y llene tu corazón y tu vida de esta fe. Una fe que, dice la Biblia, aún puede llegar a mover montañas. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy.